crisis del gas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El pasado 1 de marzo del 2026 ha habido una ruptura en un ducto del proyecto Camisea. Básicamente, para todos los que tal vez no estemos muy bien enterados, es el sistema que otorga gas natural a todo el país. Bueno, a una gran mayoría del país y obviamente también acá a la capital. Hubo un incidente reportado durante las labores de mantenimiento. Incluso han salido algunas fotos, algunos videos de esta fuga de gas y que se habría estado prendiendo incluso. Esta fuga y posterior deflagración provocaron la restricción del gas natural vehicular, el GNV, afectando principalmente a taxis, transporte público y otros sectores que dependen de este combustible. Esta escasez está generando de que se tenga que acudir a otros combustibles o a gasolina como forma alternativa, lo cual también está generando un alza en costos. Ojo, alza en costos no solo en el combustible, que uno podría pensar es tal vez lógico o evidente, sino también un alza general en la gran mayoría de productos básicos. ¿Por qué? Porque se necesita combustible para poder trasladarlos desde los lugares donde se cosechan hasta las distintas partes del país. Y si sube el gas, lamentablemente sube todo. Eso lamentablemente es lo que está ocurriendo. Doctor Álvarez, primero quisiera preguntarle, tal vez dentro de sus conocimientos, acá el gobierno ha implementado medidas. Ciertamente, no la única, pero la medida que está generando controversia es la implementación de teletrabajo. En sector público, en la gran mayoría de instituciones, no en todas, porque no en todas se puede, y en el sector privado. Primero, tal vez a manera de opinión, ¿usted considera que esta medida está dentro de lo que es correcto que debería hacer el Estado, o es una medida muy facilista como Keiko la está promoviendo? Bueno, respondiendo a su pregunta, yo creo que sí, que efectivamente, aunque políticamente pues no concuerde mucho con la señora Fujimori, creo que se trata de una medida que sí puede ser efectista y que realmente en un país como el Perú, que tiene una informalidad de 70%, pues pareciera que fuera una gota de agua en el océano. No creo que esta medida sea, digamos, de gran ayuda. Además, mire, fíjese, le voy a contar una anécdota, yo creo, a nivel personal, pero creo que es muy ilustrativa de cara a la explicación de en qué situación nos encontramos ahora y qué medidas está tomando el Estado frente a esta situación. Yo tengo mi hijito, que tiene pues 2 años, poco menos, 2 años, 4 meses tiene mi hijito. Acaba de empezar su jardín. Bien, del jardín nos han enviado un WhatsApp dirigido a los papás y a las mamás, en el cual el jardín nos comunica que por disposición del Ministerio de Educación, las clases de esta semana del jardín para un niño de 2 años van a ser virtuales. Yo le pregunto, creo que ¿Le? no hay que tener una maestría o un doctorado en pedagogía para comprender que clases virtuales a tan tierna edad pues no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas medidas pues son más bien facilistas y la única finalidad que tienen es simplemente expresado en términos un poco coloquiales, decir, bueno, el gobierno está haciendo algo por aliviar esta situación. Pero esto va a servir de mucho, va a hacer que duren más las reservas de gas. Entiendo que no, son medidas facilistas. Ahora, por otro lado, sí es cierto que si bien no va a ser mucho, pues sí supone un cierto ahorro de recursos, que aquellas actividades que de manera temporal puedan realizarse virtualmente, pues se realicen de manera virtual, ¿no? Al menos hasta que se solucione esta crisis. Pero, como le digo, yo creo que esto no deja de ser una gota de agua en el océano. La verdad, le doy completamente la razón. Bien lo he dicho, no hay que ser un prodigio en el tema de pedagogía para entender de que clases virtuales para un
chico, un niño de 2 años es un saludo a la bandera. Ahí quien va a trabajar es el padre, la madre, la persona que esté cuidando presencialmente al niño. El niño a lo mucho podrá ver la pantalla 20 minutos y ahí va a quedar su capacidad de atención porque un niño no está predispuesto para esto. A ver, sí es cierto de que hay labores, sí es cierto que hay labores que desde hace tiempo se vienen dando de forma virtual y pueden seguir desarrollándose de esa manera. Un ejemplo bastante claro es el nuestro, porque desde la pandemia prácticamente todo el Poder Judicial ha implementado un sistema virtual y la gran mayoría, no en absoluto, pero la gran mayoría de audiencias ahora es virtual. El Ministerio Público está un poquito más 50-50. Hay cosas virtuales, hay cosas obligatoriamente presenciales, pero se puede manejar. Pero claramente hay trabajos que no pueden entrar dentro de estas categorías o estas opciones. Tal vez un alumno de secundaria podría tener una semana, días de clases virtuales. Se podría entender tal vez por una emergencia, pero claramente cosas como servicios básicos es imposible de que estemos haciendo teletrabajo. Ahora, quería tal vez consultarle sobre este racionamiento del GNB. A ver, porque esta medida de teletrabajo no es, bueno, claramente no es la única medida que ha tomado el Estado. Otra medida que sabemos es el racionamiento, que ya no hay venta libre del GNB y el GNB se está, como dice el término, racionando principalmente para servicio público, pero no está cubriendo todo tipo de servicio público. No cubre, por ejemplo, los taxis. Está cubriendo Metropolitano, está cubriendo los alimentadores, pero no está cubriendo... Está cubriendo combis, pero no está cubriendo taxis y bueno, y los informales colectivos. Y esto también está afectando el transporte. Porque a pesar de que hay racionamiento, claramente hay un déficit en todo el GNB y toda la situación a nivel nacional. ¿Usted considera que este racionamiento también puede ser una mejor medida que el teletrabajo o también necesita ir de la mano con medidas que aparentemente el Estado aún no toma? Bueno, yo creo que ni mejor ni peor. En realidad son medidas que son complementarias. O sea, una medida no excluye a la otra para nada. Yo creo que más bien van de la mano, ¿no? Claro, efectivamente estamos ante una situación crítica. Según publicó la última tirada del semanario Hildebrand en UTC, si esto no se arregla antes del día sábado, que creo que cae el 14 de marzo, si me permite revisar el calendario. Esa información la publicó Hildebrand en sus ustedes, sí. Decía que si esto no se arregla antes del 14 de marzo, si no se logra reparar ese tramo que se ha visto afectado, ¿no?, por esta implosión de gas, y ya el Perú va a estar en graves problemas. Entonces sí, definitivamente son medidas que son necesarias ante una crisis temporal, porque lo que tienen que hacer, entiendo yo, es reparar unos 30 metros de gasoducto. Pero yo creo que el debate no debe ir tanto por ahí, sino preguntarnos, cómo es posible que un país como el Perú, país de 30 millones de habitantes, un país que es rico en recursos naturales, pueda verse perjudicado de esta manera por la implosión de una tubería? O sea, esto, por ejemplo, había un proyecto, perdón, para construir otro gasoducto, pero que según tengo entendido quedó paralizado a raíz de la crisis de Odebrecht, del escándalo de corrupción, ¿no?, de la empresa, de la contratista Odebrecht, y desde entonces no ha habido mayor intención del Estado. O sea, yo creo que esto nos demuestra algo. Esta es una situación temporal, entiendo yo. Yo soy optimista respecto a esto, no creo, supongo que si no es esta semana, pues la semana que viene la pasaremos mal unos días, arreglarán, digamos, o repararán ese ducto y las cosas volverán a la normalidad y nos habremos olvidado de esto. Pero creo que no deberíamos quedarnos ahí. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que la economía de un país de 30 millones de habitantes se paralice por la implosión de un gasoducto.
¿Cómo es posible que no tengamos otras fuentes de energía? Por ejemplo, estuve leyendo ayer una estadística, Chile, ¿no? El vecino del sur. Chile tiene una energía diversificada, tiene eólica, tiene hidráulica, tiene gas. Su sector energético está diversificado. ¿Qué significa esto? Que si falla uno, pues al menos cuentan con los demás. Pero acá estamos en una tesitura en la que explota un gasoducto, se ven afectados 30 metros de tubería, por eso es lo que se ha visto afectado, simplemente tienen que apagar el incendio y cambiar esa dichosa tubería, y a raíz de este incidente se paraliza la economía de un país de 30 millones de habitantes. Esto no es aceptable, no es aceptable de ninguna manera. ¿Se va a arreglar esta situación? ¿Se tomarán las medidas que sean oportunas? Por supuesto que sí, no tengo la menor duda. Pero no podemos estar, digamos, ante este calvario porque simplemente explotó un gasoducto. De que lamentablemente, de forma muy objetiva y casi incuestionable, una tubería paralizó la economía, afectó la economía del país. A ver, no voy a entrar en tecnicismos porque obviamente soy ignorante en el tema. No voy a entrar en tecnicismos de qué tan difícil puede ser cambiar esa tubería, por qué demoran tanto. No voy a entrar en ese tipo de tecnicismos. Pero ciertamente cuando se descubre este yacimiento de gas de camisea, pues se pensó en su oportunidad. Este es el yacimiento más importante de Latinoamérica, va a alimentar a todo el país. Ok, excelente, pero se ha generado, y voy a rescatar mucho lo que usted dice en comparación con Chile, se ha generado una dependencia muy grande hacia el único yacimiento de gas que tenemos, que ha sido, por supuesto, llegado a todos los departamentos del Perú. Y no solo esta dependencia, sino que parece que el mismo sistema es más frágil de lo que parece. Porque también pensando al aire, solo una tubería alimenta a Lima, alimenta cuántos departamentos, no habían tuberías alternas, no hay una forma de cambiar las tuberías más rápido. Bueno, son temas técnicos, como repito, en los que definitivamente no podemos entrar porque no desconocemos de esa materia, pero sí nos genera esos conflictos. Ahí podemos ver incluso en pantalla que se están compartiendo videos de largas colas para abastecimiento de GNB. Pues también, a manera de anécdota, les cuento, cerca a mi casa, hay cerca a mi casa, 5 cuadras más o menos, hay un establecimiento de gas que aún está brindando GNB. Pero me han estado contando algunos amigos de mi zona, de mi barrio, de lo que antes podían comprar a 1.70, 1.75, 1.80, exagerando el GNB, ahora está subiendo a 3 soles, 4 soles, 5 soles, dependiendo de dónde lo esté comprando. Y no solo ello, sino que estas colas son larguísimas. Hace un rato mencioné que este grifo está a unas 5 cuadras más o menos de mi casa. Y justo el martes de la semana pasada me doy con la sorpresa de que las colas estaban llegando hasta la esquina de mi casa. Y que la cola era larguísima, el tiempo de espera era muy alto. Nuevamente, un amigo me contó que hizo su cola aproximadamente a las 7:30 y cerca de medianoche recién estaba abasteciéndose y estaba pudiendo irse para regresar a su hogar. Así que la medida acá, la situación está grave. Como dice usted, doctor Álvarez, hay que ser optimistas, esto se va a solucionar. Claramente es un problema muy grande para el país que sí o sí tiene que solucionarse. La solución parece sencilla, reemplazar el tubo, demore lo que tenga que demorarse, sea una semana, 2 semanas, lo pasaremos mal unos días más, pero tenemos que pronto llegar a esa solución. Y ahora, bien, para conversar Si me disculpa respecto a este tema en particular, yo quisiera hacer una reflexión solo a modo de cierre. Yo soy optimista con respecto a este incidente, porque definitivamente puede demorar 1, 2, 3 semanas, van a haber perjudicados, se tienen que evaluar también eventuales responsabilidades, por ejemplo, la empresa que esto explotó, según he podido leer en los medios de comunicación,
cuando estaban realizando una reparación de rutina, ¿no? Y también se señala que esta empresa TGP habría subcontratado a personal que no se encontraba calificado para ello. Si eso se demuestra, pues ya hay responsabilidades civiles, administrativas. Hay gente que está perdiendo sus medios de subsistencia, los taxistas, por ejemplo. La economía de muchas personas está viendo perjudicada, por ejemplo, por el alza del precio del balón de gas. Pero al final soy optimista en el sentido de que esto en algún momento se va a arreglar, si no sé, esta semana, pues dentro de 2 semanas, y pasaremos página. Pero soy pesimista con respecto a la foto completa. ¿Y a qué me refiero con esto? Perú tiene un grave problema para mí, que es la falta de infraestructura. Recordemos, por ejemplo, ahora estoy recordando lo que pasó en el año, si mal no recuerdo, 2017, cuando hubo el fenómeno del niño costero, en el cual Lima estuvo en esas fechas, la mayor parte de la inmensa, o la mayor parte de Lima, estuvo un tiempo también prolongado sin agua, porque debido al Huaico se habían bloqueado, o sea, debido a este fenómeno del Huaico, ¿no? Y por todos los sedimentos que arrastraba el Rímac, creo que sí, el río Rímac, ¿no? Se había bloqueado la planta de la Tarjea, de Sedapal. Esto es un ejemplo de lo mismo. Vivimos en un país donde lamentablemente pueden darse situaciones, casos fortuitos o negligencias, y además estamos en un país que lamentablemente, pues, en el que ocurren desastres naturales, llámense terremotos o llámense, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Por ponerle dos ejemplos. Entonces, ante la naturaleza de un país así, agreste, sísmico, en el que sucede periódicamente el fenómeno del niño, contamos con una infraestructura pobrísima. Entonces, imagínese todo este problema, una economía de un país de 30 millones de personas paralizada porque se rompe, dicho en español, porque se rompe una tubería. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si hubiera un terremoto de gran magnitud en Lima? ¿Usted se lo puede imaginar? Yo quiero dejar solo esta reflexión, porque lamentablemente mucha gente tiene poca memoria. Esto se va a arreglar la semana que viene o dentro de 2 semanas y, y nos vamos a olvidar del problema hasta que suceda algo peor. Ahora que hay elecciones, yo creo que los candidatos deben de plantear esto. Necesitamos un plan de gobierno, necesitamos estabilidad política para empezar y necesitamos un plan de gobierno realista para mejorar de manera urgente la infraestructura de este país, porque si no nos vamos a seguir enfrentando a crisis como esta y quien se va a llevar la peor parte lamentablemente van a ser los de siempre, las personas más desfavorecidas, las personas que viven en la informalidad. Demasiados afectados. Justo más temprano estaba viendo que las ollas comunes incluso están teniendo que cocinar a leña, que como decía en un inicio, los productos básicos están subiendo de precio. Ya el Estado incluso ha anunciado un subsidio para taxistas, si no me equivoco, para quienes tienen estos problemas con el GNB, pero se tiene que, si no estoy mal, la empresa encargada de este mantenimiento es la empresa transportadora de gas del Perú. Así se llama, según la información de fuente abierta. Y bueno, se tiene definitivamente que investigar acá qué es lo que ha ocurrido. Obviamente, según he leído, evidentemente no es información confirmada, o sea, no lo puedo asegurar que haya sido así, pero sí es un rumor, no estoy de ninguna manera afirmando con seguridad categórica que esto haya sido así, pero parecería que esta empresa, TGP, habría subcontratado a personal poco calificado, porque lo que sí se sabe es que esta deflagración, esta explosión, se produjo en un momento en que la empresa estaba realizando el mantenimiento de este gasoducto. Es decir, o sea, podríamos hablar tal vez de una mala manipulación, más que de un accidente que haya podido ocurrir. Podría tratarse de una negligencia, no lo estoy afirmando, pero digo que esa posibilidad existe. Y otra cuestión, no solo eso. Entiendo yo que este gasoducto se construyó en la época bajo el gobierno del presidente Toledo, cuando se descubrió el gasoducto de Camisea. ¿Cómo es posible que no haya una tubería auxiliar para estos casos? Ok, se rompe la tubería para que el público nos entienda. Pero tendría que haber por lo menos una tubería, algún conducto auxiliar
para que mientras dure la emergencia, pues se siga, al menos no al 100%, pero garantizar pues una cierta parte del suministro, pero es que tenemos que el suministro se ha interrumpido en su totalidad, porque es la única tubería que había. Usted no sé si se han podido ver las fotos de que ahora que están reparando esa tubería, no es una tubería, yo me imaginaba, digamos, Metros de metros, tal vez. una especie de túnel gigante de cemento, no, es una pequeña tubería, porque lo que transporta es gas. ¿Cómo es posible que no haya un auxiliar? O sea, la tubería es relativamente pequeña, yo diría que eso tiene 1,5 metros de diámetro. O sea, Realmente ¿cómo es tenemos posible, un insisto, que grave la problema economía de acá. un país de 30 millones de personas dependa de Julio Velarde y de una tubería de 1,5 metros de diámetro? No podemos seguir así. Me Lo encantó, dejo doctor, con su esta comentario reflexión. sobre Julio Velarde. Que también, también pensé en comentarlo en un momento.